Buenas noches aquí, buenas noches allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Salam aleikum aquí, maleikum salam allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Salam aleikum aquí, maleikum salam allá. Salam aleikum aquí, maleikum salam allá. Hoy estamos en presencia de las reglas congas de Palo Mayombe. Estas formas primitivas llegan a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano. La mezcla del cristianismo en esta religión jugó una parte importante en las formas primitivas que hoy en día podemos ver aquí. Bajo todos estos conceptos religiosos, Palo Mayombe desempeña el poder y la fuerza del espíritu material y la fuerza de la propia naturaleza. Es por eso que los ganguleros utilizamos formas primitivas que datan de cientos de años. Bajo todos estos conceptos, Palo Mayombe encierra en sí lo mágico que otras religiones quizás puedan tener, pero esta del Palo Mayombe afrocubano mantiene esa magia, ya que los munanzos congos son muy cerrados y no dejan conocer las formas primitivas que ellos desenvuelven. Las patipembas junto a las quillumbas que pintamos identifican con qué deidad estamos ensarando y a qué espíritu estamos llamando. No solo hacemos las patipembas, también tenemos que hacer trazo para poder llamar a esas diferentes inquisis de enganga o las deidades que trabajamos con ellas. Palo Mayombe es la forma primitiva donde vemos la enganga tulumana y nos damos cuenta de lo primitivo que puede ser estas manifestaciones a la vista de otras personas. En el mundo fantástico de lo religioso, conocer sobre las patipembas es parte importante para desarrollar así esa fuerza y ese poder al cual llamamos a los inquisis de Nganga o a las diferentes deidades. Aquí tenemos el Tata André de Luyanón, un ahijado mío por 40 y pico de años que sigue viviendo en Cuba. Tiene una firma aquí de 7 rayos y una firma Iyakin Bungulá, un 4 vientos. Podemos también ver a Irvi Cordero Manzano, el Tata en Luyanó, al cual yo he recomendado muchas veces. Creemos en la forma primitiva al cual los ganguleros pueden trabajar en los diferentes munanzos congos. Sabemos que las patipembas o los signos o los trazos juegan una parte importante en el conocimiento que tienen los ganguleros. Es por eso que siempre entre los munanzos congos se mantiene las diversidades de formas de trabajo al cual muchas veces no son conocidas. Creer que una enganga es poderosa de hoy para mañana es algo falso. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo, de los años. Las patipembas que identificamos jugando un papel importante cuando hacemos una carabela. Si hacemos una carabela con un tridente, estamos trabajando con Lucancasi. Si hacemos esta carabela con los tarros de esta manera y con un ulungoa, un garabato, estamos trabajando con centella. Si trabajamos con la quillumba, con un hueso en la cabeza, estamos trabajando con los chinchiricú. Y si trabajamos esta quillumba con una cruz, estamos trabajando con un espíritu de ensamble. Por lo tanto, conocer y hacer los trazos y poner las quillumbas necesarias para llamar a los inquisis necesarios, porque si usted simplemente hace la patipemba y no pone la identidad que nosotros podemos estar llamando los espíritus, entonces los espíritus se van a quedar sin trabajar. Aquí podemos ver estas patipembas que representan a Mamá Chola
y por lo tanto cuando podemos hacer una limpieza por medio de mamachola, podemos hacer estos trazos alante de la enganga. Lo ponemos en un plato para que ustedes tengan mejor visión de lo que es esta patipemba. Cuando hacemos esta representación de una calabaza, de una macongue con tarro, sabemos que estamos trabajando con mamachola, pero haciendo un trabajo malongo, haciendo un trabajo malo, de malas artes. Y esto nos va a dar la oportunidad de entender más sobre Palo Mayombe, las patipembas o signos, o las deidades que podemos llamar con las carabelas que pintamos en los trazos que hacemos. Si usted no aprende estas cosas, pues se va a ver limitado. Remolino viramundo para romper trabajos malongos. Esta patipemba, que representa centella, con los aspirales a los lados, con 2 carabelas y 9 cruces, están representando a centella. Por lo tanto, cualquier limpieza que usted vaya a hacer con centella, puede trazar este signo alante de la enganga y puede trabajar para limpiar a cualquier persona. La representación que podemos ver aquí datan de cientos de años. Si trabajamos con lucero, sabemos que el lucero es el que abre los caminos de la enganga, de los trabajos que hace el Tata Loayalli, y sobre todo cuando hacemos obra siempre estamos invocando a Lucero o el Cuyo, o Lucero Mundo, o Lucero Madrugada, Lucero Monte, o Lucero Betodo, todos los luceros que pueden existir. Y sin embargo podemos llegar a estas conclusiones de cómo podemos trabajar con estas engangas. Sí, podemos ver en el otro video anterior que humamos el plato y salió esta representación al cual nosotros pudimos confeccionar mejor para darse cuenta de lo que estamos haciendo. Las botellas pueden ser utilizadas para embotellamiento de un espíritu, puede ser utilizada para hacer obra, puede ser utilizada, hasta hay religiosos que cogen una botella y ponen un secreto en la enganga. Esto puede ser diverso, pero las botellas pueden utilizarse para muchas cosas. Si son forradas con tela de saco, representarán a Cuba Allende y va a recoger el espíritu por esos caminos. A pesar de que cuando se embotella un espíritu, lo vamos a hacer con quiburé o muchas veces con centella, porque llevamos ese espíritu y lo enterramos en el cementerio, esa botella donde cogimos el espíritu. Lucero es parte importante en los trabajos que realiza el Tata o la Yayi. Para hacer cualquier tipo de trabajo siempre estamos en la invocación de Lucero, y Lucero utiliza la patipemba, el Iyaquimbungulá, y esto nos puede servir para hacer un balance en las corrientes del Munanzo Congo o un balance en el Munanzo Congo completo, porque ese signo va a hacer ese balance que va a mantener las corrientes de la enganga correctamente. Es un signo que usted puede dejar atrás de la puerta, es un signo que usted puede pintarle en la enganga y dejarlo, es un signo que va a representar al dueño de los caminos, también al dueño del monte, y por lo tanto va a utilizarse en todas las formas que se pueden hacer con endundos o guardieros o trabajos, y puede estar unido a todas las deidades, porque él es el que va a abrir los caminos de la ensara o el trabajo que el gangulero está haciendo. Lucero siempre es importante. Muchas personas me escriben y me dicen, y mi lucero no me trabaja, y mi lucero, bueno, los luceros siempre hemos dicho que tienen que ir acompañados de la enganga, porque el lucero funciona con la enganga, y la enganga es para él la parte fundamental para él hacer sus ensaras o trabajo que ayuda a los espíritus o ayuda y abre los caminos de los trabajos que hace el Tata Loayalli. Lucero o el Cuyo, como es conocido, o también otras personas lo conocen como Lucero Monte, o Lucero Madrugada, o Lucero Betodo, y muchos luceros más que existen
debido a los caminos que pudieran tener las personas. Cuando usted hace un lucero, el gangulero tiene que mandarla a buscar la materia o la piedra a la persona por el camino que está regido, y por eso al traerle esa materia al tata, entonces el tata puede confeccionar su lucero. Lucero no lleva caracoles de santería, lucero lleva conchas de mal, porque es así como se trabaja lucero, y no se trabaja con caracoles de santería, ni cinturita, ni cobo, ni nada de eso. Los luceros trabajan de esa manera y se ponen sus ojos, su boca, con conchas de mal en el palo mayombe. Es bueno saber todas estas cosas, a pesar que en otros momentos hemos podido explicar sobre estas situaciones de lucero, donde siempre las personas están quejándose de que su lucero no trabaja, que si el lucero puede fortificarlo con manteca de corojo, maíz tostado, muchas veces pescado ahumado, y pueden también partir un coco de agua encima, y esto va a refrescar al lucero para que tengas mejores acciones. Lucero siempre es, como decimos, la regla principal en un munanzo congo, porque si no tenemos a lucero, lucero entonces no va a abrir los caminos. Si lucero no tiene la enganga, que es la que corresponde y hace engranaje con él, entonces lucero no va a trabajar, porque él trabaja de acorde a la enganga que él tiene. Y de esta manera es que trabajan los luceros en los munanzos congo. Cuando trabajamos con lucero, podemos ofrecerle también cañandonga. Es como una especie de una vaina media redonda, larga, que a él le gusta mucho, y esta es ofrenda también de lucero. Lucero siempre se le puede echar maíz tostado. Lucero se le puede echar chamba o se le puede echar aguardiente. Se le puede echar chamba o se le puede echar malafo, como dicen. Humo de tabaco, prenderlo con una empemba, con una vela. Y siempre debe consultar con lucero cuando usted hace los trabajos, porque es lucero el que da la puerta abierta para que los trabajos surtan efecto en un momento determinado. Las patipembas son el rastro que tú puedes dejar para que el espíritu regrese a su enganga. Queremos explicar. Ejemplo, si nosotros arreamos un espíritu, lo tenemos que arrear por medio de trazos, signos, patipembas, para que después el espíritu pueda regresar a la enganga. Si no, el espíritu va a quedar en un limbo y no va a regresar nunca a la enganga porque no tiene rastro. Por eso que todo arreo que se mandan en quisis de enganga tienen que tener patipemba o signo. Las patipembas o signos son importantes cuando las patipembas se hacen, o los signos, o como lo conocen en lo popular, las firmas, tienen que tener entrada y salida. Esto significa que cualquier firma o patipemba que usted haga tiene que tener entrada y salida, porque el espíritu trabaja de esa manera en los trabajos o en Sara que usted está haciendo, o presentaciones que usted presenta a la enganga. Los espíritus entran y salen, los espíritus no se quedan pendientes ahí del trabajo que usted está haciendo. Los espíritus están trabajando y entrando y saliendo, y de esa manera laboran los espíritus. Es como la enganga, que las corrientes son primero a mano izquierda porque cuida el corazón del tata, del dueño de la enganga,
y a la derecha para recoger todas las cosas malas que pudieran estar mandando otros ganguleros, otros religiosos, otros tatas. Si nosotros hacemos patipén bajo signo, hacemos la firma y no la identificamos con una quillumba, con una carabela, como pudimos presentarlo anteriormente, si vamos a trabajar con Lucancasi, o si vamos a trabajar con Siete Rayos, o si vamos a trabajar con Mamachola, o si vamos a trabajar con un Chinchiricú, que son los espíritus que trabaja Lucero, ya sabemos que estos espíritus fueron africanos enanos que entraron en Cuba, que trajeron de esclavos por el puerto de Regla, y esto ha traído por consecuencia de que los religiosos utilizaron a estos espíritus como espíritus malos, según las trascendencias, en el pueblo de Regla, en La Habana, que pasó después a Guanabacoa y a otro provincias en La Habana y Pinar del Río, y muchas personas conocen sobre eso. Cuando hacemos la firma de Isasi Sasi Siete Rayos, tenemos que hacer una para arriba y una para abajo. No podemos hacer una sola firma, porque esto trabaja de esa forma, una para arriba y una para abajo. Tiene que terminar en bisongo y empezar en bisongo y terminar en bisongo en el signo multiplicar, como podemos ver ahí. Lucero juega un papel que desenvuelve todo lo del Munanzo Congo. Desenvuelve los trabajos que usted está haciendo a una persona para abrirle los caminos. Es Lucero el que se utiliza para realizar cualquier trabajo según el camino de la persona. Usted trabaja por Lucero, pero tiene que trabajar por el camino de Siete Rayos, porque esa persona no es hija de Lucero, pero es hija de Siete Rayos. Entonces invocamos a Lucero, pero trabajamos por camino de Siete Rayos. O sea, si hacemos un yakin bungulá, un cuatro vientos, tenemos que hacer una patipemba de Isasi Sasi Siete Rayos, como la que apareció anteriormente ahí, para poder hacerle una limpieza y abrir los caminos de la persona, siempre utilizando hierbas aromáticas como abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, vaca, paraíso, álamo, maravilla, escoba amarga y todas esas hierbas fuertes que utilizamos en el palo mayombe. Qué bueno es entender sobre esta religión. Qué bueno que existen ganguleros todavía que pueden dar explicaciones sobre estas formas primitivas que han estado vetadas para todos los religiosos y que ha llegado muy desmenuzada a los nuevos religiosos, porque los tatas o los mayores de esta religión, muchos se han muerto y han llevado sus secretos, se han llevado sus secretos a la tumba. Las botellas juegan también una parte importante en los trabajos que hace el gangulero. Se dicen que un embotellamiento, que usted haga a un espíritu, se hace porque ese espíritu lo recogen y vuelve de nuevo a molestar a la persona, y es por eso que embotellamos a un espíritu. Pero también hacemos obra adentro de la botella, hacemos trabajo, hasta podemos hacer trabajo para el amor, metiendo los muñecos brujos de encangre y mazango hecho con hojas de maíz adentro de la botella. Podemos rellenar esa botella con tierra o con todo lo que piden el espíritu, y esto va a servir de una obra tapada por mucho tiempo. Lucero Girundi, de la Enganga Tulumana, yo que soy hijo de Lucero, pues siempre mantengo a Lucero bien contento, como se puede ver aquí. La forma primitiva con que trabajan los mayumberos data de cientos de años atrás. Claro que muchos religiosos no han podido nunca presentar
estas formas primitivas, porque van más allá de los conocimientos de entambatilanga que se puede tener. Gracias a las formas primitivas que podemos enseñar, nos podemos dar cuenta cómo en realidad trabaja Palo Mayombe, que es una religión bien primitiva a la vista de cualquier persona, y las creencias están basadas en el espíritu material, el espíritu que cree que está vivo, que sabe que está muerto, pero se comportan como usted y como yo, como un ser vivo. Y con esos espíritus, mientras más materializados, más fuertes son en la enganga. Si Lucero juega un papel importante en las formas primitivas que tiene un religioso, ¿por qué están haciendo Lucero como si fuera un eleguá del Lucumí? Lucero en el Palo Mayombe es mucho más grande y tiene forma piramidal. Y de esa forma, Lucero es confeccionado por el tata o el tataíta que lo hace y lo construye por los caminos de la Matari, que se mandó a buscar a ese ahijado para hacer su lucero. Siempre se entrega lucero con la enganga y no se entrega por separado como lo están haciendo, porque lo entregan por separado es para obtener más dinero y cogerle dinero en lo que hacen la enganga, si es que la hacen alguna vez. Lucero puede trabajar con todas las deidades. Lucero puede trabajar con Siete Rayos, con Sarabanda, con Mamá Chola, con Mamá Umbo, con Mamá Kengue, con todas las deidades que existen, si alguna me faltó. Pero Lucero siempre hay que tenerlo, como dice, muy mimado. Hay que prenderlo, hay que echarle su aguardiente, hay que echarle su humo de tabaco, hay que prenderlo independiente, porque él trabaja de la forma que usted puede estar viendo aquí. Y Lucero tiene muchos convenios o tratados. El del Leguá del Lucumí tiene 21 caminos. Lucero en el Palo Mayombe tiene 121 caminos, que es muy diferente a el del Leguá que entregan con los guerreros en el Lucumí. Y eso es lo que están haciendo. Entregan un Leguá como si fuera un lucero y no tiene nada que ver con un lucero de Palo Mayombe. Y esto está por ahí andando hace años. Qué bueno que existen personas como yo que quieren engrandecer esta cultura, trayendo a nosotros y a ustedes mucho más conocimiento que están basados en las reglas congas del Palo Mayombe afrocubano. Si no sabemos, no nos podemos meter a hacer algo que nosotros no sabemos. Si esta religión se aprende con el paso del tiempo y de los años, es imposible que usted hoy se raye y mañana quiera ser padrino de las personas porque usted no sabe nada para hacer eso. Usted puede tener su enganga, ser un tata, ponerse a trabajar, pero rayar ya es otra cosa, como las tantas variedades que están haciendo en la religión, que eso nos complica mucho más a aquellas personas que son creyentes y le traen, como dicen, un enredo en sus propios caminos. Siempre que usted lo raye es para prosperar. Se dice que cuando usted lo raya, usted nace de nuevo, por eso es que le dan un nombre. Los nombres de la religión no pueden ser Tata Siete Rayos, ni pueden ser Yayi Siete Rayos, ni pueden ser Tata Sarabanda, ni pueden ser Tata Lucero Mundo, porque esos son nombres de deidades. Y usted no es ninguna deidad, ni nadie es ninguna deidad. Así que esos nombres
están completamente decepcionados lo que es en la religión del palo mayombe afrocubano. Si usted me va a tocar a mí en mi Munazo Congo, entonces usted dice, yo soy Tata Siete Rayos, yo no lo voy a dejar entrar a usted. Y si usted me dice que es Tata Zarabanda, tampoco lo voy a dejar entrar. Porque usted no es Zarabanda, ni usted es un Tata Zarabanda, ni es un Tata Siete Rayos, ni es una mamachola, ni una yayi mamachola. Y esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque los viejos religiosos no enseñaron los nombres que están acreditados para darse en la religión, y esto es lo que ha sucedido. Ahora últimamente, después de tantos videos que yo he puesto, están inventando un poco de nombre y han llegado más o menos a un convencimiento de lo que es palo mayombe afrocubano, que para muchas personas es de gran intriga, que para otras personas es de un misterio extraordinario, y que nosotros, por medio de estos videos, gracias a las redes sociales que nos permiten transmitir estas formas primitivas, gracias al país libre que estamos libres de expresar lo que nosotros queremos y de creer en quien nosotros querramos. Por eso este país es tan grande, Estados Unidos de Norteamérica. Una persona me preguntó que por qué, si hay tanta buena religión en Haití o Cuba, por qué es que tienen tantas miserias. No tiene nada que ver las dictaduras que existen en el país, que se meten en las religiones de las personas y en las creencias de las personas. Y eso no tiene nada que ver. La religión no es para hacerte rico. La religión te da salud y desenvolvimiento en tu vida para que tú puedas estar mejor en los caminos que usted está pasando en la vida cotidiana. No tiene nada que ver la desgracia de las dictaduras que existen en nuestros países. Ahora mismo Venezuela es un país millonario en petróleo y está pasando por una miseria que no tienen ni papeles para limpiarse la cara. Y así sucede, como pasó en Cuba, que hay una dictadura férrea de los dictadores que acogen el país, pero la religión no tiene nada que ver. Como todas las religiones en los Estados Unidos prosperan, porque es un país próspero. Y como es un país próspero, pues todas las religiones prosperan. Además, el gobierno aquí no se mete en las creencias que tienen las personas. Eso es libre de expresión y libre de religión. Y eso es lo bueno que tiene Estados Unidos de Norteamérica, que somos libres para expresar lo que nosotros queremos. Pero vamos al tema religioso, que es lo más importante. Pero claro, hay que contestar siempre algunas preguntas que son incómodas y que quieren echarle la culpa a la religión de la desgracia, de la dictadura que tienen los países. Qué bueno es entender cuando hacemos estos signos de Yakin Bungulá de un cuatro vientos, que hacemos una obra en esa cazuela de barro, en ese candango, y podemos decir que estamos trabajando con una cazuela de barro porque es mucho más fresca que si trabajamos en un lutete o una jícara. El barro en la religión va a ser más fresco para hacer cualquier tipo de trabajo o obra que usted haga. Si usted lo hace en un lutete, no va a ser tan fresco como cuando usted lo hace en una cazuela de barro o en un candango. Muchas veces hemos aprendido cosas importantes en esta religión. Claro que no podemos conocer todo. Por ética religiosa muchas cosas no se pueden decir. Pero sí podemos enseñar formas primitivas que gozan de gran belleza, que para los religiosos es importante y quedan anonadados viendo estas formas primitivas que presenta el Tataí, Tiraque, Induana, Panguila o Guardo Sesti. Qué bueno es que todos los religiosos puedan abrirse sus caminos y puedan trabajar de una forma correcta, no importa si lo cobra o lo deja o no lo cobra. El caso es que lo haga correctamente para así seguir ayudando a las personas
cuando vienen a su casa, a su Munanzo Congo, para pedir un desenvolvimiento en su trabajo, en su vida cotidiana, y usted puede ayudarlo correctamente. No estafándolo, no engañándolo, porque usted no conoce de la religión, entonces usted está inventando arriba de la religión, y cuando usted inventa en la religión por los trabajos que se conoce que se hacen, entonces usted está perdiendo la magia de los trabajos y eso caduca en ese mismo momento. Los trabajos se hacen como nos enseñaron nuestros padrinos, nuestros ancestros. Por eso conservamos estas formas primitivas que datan de cientos de años atrás. Creemos en la vida después de la muerte, creemos en el espíritu material, creemos en el Espíritu Santo y creemos en la naturaleza. Es por eso que los ganguleros son poderosos, porque ejercen esa fuerza y esa fuerza mágica que ejerce en todas estas cosas, en el espíritu y en la propia naturaleza. A mí siempre me ha gustado hablar con la verdad, porque la verdad es la que te lleva a poder triunfar en estas formas primitivas que son tan complicadas y tan extensas para todos los religiosos. Si Lucero puede trabajar diferente, como podemos ver aquí, o si la enganga tulumana juega un papel importante, sabemos que los Munanzos Congo son identificados por una patipemba o signo, al cual no es un signo de Citerrayo ni de Sarabanda, es un signo que es diferente a todos los signos, como podemos ver aquí. La enganga tulumana, esto es una pintura que yo hice hace mucho tiempo en representación de mi enganga, y también podemos decir, como hemos dicho, que los munanzos se identifican con una patipemba y esta es la forma que se identifica mi Munanzo Congo. Cada cual puede utilizar lo que quiera. Puede tener su patipemba, puede tener su signo, pero no es un signo de 7 rayos. No porque su enganga sea de 7 rayos, usted va a hacer la identificación de su Munanzo Congo con una firma de 7 rayos. Y esas son las cosas que están transversando en la religión, y son muchas. O las patipembas que utiliza este Munanzo Congo, que es diferente a otros Munanzos Congo cuando se identifica con estas firmas o patipembas que aparecen aquí. Y es por eso que siempre sabemos lo que es de un Munanzo Congo y lo que no pertenece a un Munanzo Congo. Cómo trabaja este Munanzo Congo diferente a otros Munanzos Congo y cómo podemos utilizar patipembas o signos que sí concuerdan con todos los Munanzos Congo. Un Iyaquimbungulá, o podemos ver a Lucero, como hemos dicho, en forma piramidal. Sus ojos son con conchas de mar, su boca con conchas de mar y no con caracol de santería, o simplemente cuando te entregan este tipo de lucero que nosotros vamos a ver. La diferencia que hay entre ese lucero y esto, no hay forma de cómo decir, porque esto es una estafa lo que están dando. O los diferentes rayamientos que son sádicos, que son rayamientos incoherentes, que no existen en la religión del Palo Mayombe, que simplemente se raya con cruces los engueyos y con raya los tatas. Mira lo que le han hecho a esta mujer. O podemos ver un 7 rayos de esta manera, que usted dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta religión y estos engaños? O esto lo hace la misma persona a su idea, o si lo entrega, dicen que no, que son entregados por los tatas, por sus padrinos, y esto es lo que podemos ver, un candango de 7 rayos. Esto es una cosa increíble, lo que nosotros podemos ver en la religión, y decimos, bueno, pero esto, ¿cómo puede ser todo esto? Todos estos engaños, toda esta explotación que existe entre los religiosos y los creyentes, porque mismo México son personas muy creyentes, que son personas que quieren ser religiosos verdaderamente y los están engañando de esta manera. O este Mamachola,
mamachola, ¿de dónde sale esto? Estos son todo cuentos. ¿Cómo es que esto puede proseguir en la religión? Por eso tenemos que hablar de estos temas. O podemos ver cómo preguntan con las tapitas estas. ¿Qué es esto? Le ponen signos a las tapitas y eso. El gangulero pregunta con concha de mar, que son llamados chamalongos. ¿Qué cuento es este? Esto es un cuento. Y sigue el cuento y sigue el cuento. Esta es la forma con que preguntan estos religiosos. ¿De dónde? ¿De dónde han sacado esto? ¿Cuál es el cuento? ¿Quién inventó esto? Mentirosos, engañadores, explotadores, de todo son. El gangulero pregunta con conchas de mar. Solo con eso. Preguntan con 4 conchas de mar o preguntan con 7. Aquellos que saben más o que lo enseñaron con 7 van a preguntar con 7 conchas de mar, que son llamados chamalongos en la religión. O pueden ser utilizadas 4 conchas de mar. Pero con esto es lo que pregunta el gangulero. No utiliza caracoles de santería ni en cobo, que son los caracoles. No utiliza nada de eso. Esto es simple. ¿Para qué quieren cambiar las cosas? Yo no sé por qué viene todo ese enredo. No ensala maleco para todos los tata, tata, y en aquello. Aprende para que después mande.